La señora Pinkerton ha desaparecido. Por Sergio Aguirre. Capítulo 9. ¿No sientes un poco de frío aquí? Preguntó a la señora Pinkerton. ¿Quieres que encienda la chimenea? No, respondió ella mirando de reojo al muro que le separaba de su vecina. Nos iremos enseguida. Decías que no volviste a ver a tu amiga después de que ella te contó su extraño sueño, dijo Edmund invitándola a proseguir. Y la señora Pinkerton prosiguió. Tenía la necesidad de hablar con alguien sobre todo lo que le pasaba a mi amiga, pero no sabía con quién. Tu padre no era la persona indicada. Iba a decirme que Lucy debía consultar con un médico y punto. Pero yo quería entender, ¿estaba enfermando? ¿Podía haber algo de cierto en aquella historia de la bruja? Esa noche llegamos al comedor temprano. Lucy no había bajado aún. Mientras tomábamos una copa con tu padre, vi que el salón entraba la señorita Larden. Se le veía más radiante que nunca. Su presencia me atraía como un imán, pero todo el tiempo evitaba mirarla, como si fuese la mismísima Medusa. Ordenamos la comida y mi amiga no apareció. Mi preocupación iba en aumento y le dije a tu padre, llamaré a Lucy a su cuarto. Me sorprende que aún no esté aquí. Me dirigí al teléfono que se hablaba en el vestíbulo y pedí hablar con la habitación de la señora Grey. Sonó 4 veces hasta que oí descolgar el tubo. ¿Lucy? Soy la señora Pinkerton. Estamos esperando que baje usted a cenar. Pude escuchar del otro lado que ella murmuraba. Oh, bajar a cenar. Sí, por supuesto. ¿Está usted bien? ¿Necesita ayuda? No. La voz de Lucy ahora se oía más lejana. Y luego se escuchó un sonido. ¿Sabes qué sonido? El sonido que hace una radio cuando pierde y recupera la señal. Y después, nada. ¿Lucy? Silencio. ¿Lucy? Recién entonces la oí decir, ¿pueden los vestidos bajar a cenar? Y volvieron aquellos sonidos hasta que se cortó la comunicación. Quedé desconcertada. ¿Qué estaba pasando? Regresé a la mesa y le dije a tu padre, ha notado a Lucy muy extraña al teléfono. Desde ayer no se siente bien. Tal vez debería subir a verla. En ese momento el mozo llegaba con la comida y se disponía a servir los platos. Entonces, tu padre, un lógico como siempre, aseguró, pues si se siente mal desde ayer, no creo que le pase nada malo en el preciso instante en que tú y yo nos disponemos a cenar. ¿No te parece, querida? Y como siempre lo que decía parecía razonable. No consiguió tranquilizarme, pero decidí esperar. Durante la cena, tu padre me hablaba y yo parecía estar flotando. Tenía la sensación de que algo allí andaba muy mal. Con la última cucharada de postre me levanté y dije, tengo que ir a ver a Lucy. Volví al vestíbulo y pedí que me comunicaran nuevamente con su habitación. El teléfono llamaba, pero nadie atendía. Comencé a pensar lo peor. Creo que en la cuarta o quinta llamada solté el tubo y salí corriendo por el pasillo en dirección a su cuarto. Tenía el presentimiento de que algo terrible había ocurrido. Cuando llegué a la puerta golpeé con todas mis fuerzas. ¡Lucy! ¡Abra usted! Volví a golpear. ¡Lucy! ¡Abra, por favor! Nadie contestó. Estallé en sollozos y seguí golpeando a la puerta sin parar. Escuché pasos que se acercaban. Era tu padre y el conserje del hotel, que me habían visto salir corriendo. ¡No abre! ¡No abre! Yo gritaba desesperada. Estoy seguro de que le ha pasado algo. El conserje me miró alarmado y golpeó la puerta más de una vez. Al no obtener respuesta, miró por el ojo de la cerradura. Tiene puesta la llave por dentro, afirmó. Entonces sacó un llavero y luego de un breve forcejeo con la cerradura abrió la puerta. En el cuarto no había nadie. El empleado del hotel se adelantó presuroso para entrar a la sala del baño. Reapareció negando con la cabeza, en señal de que no estaba ahí. Los tres nos miramos un instante sin saber qué pensar. ¿A dónde se ha metido esta mujer?, preguntó tu padre, abriendo el vestidor. Pero ahí solo aparecieron sus vestidos perfectamente colgados y más abajo de las maletas y las cajas de sombreros de mi amiga. No entiendo cómo pudo salir de la habitación, añadió el empleado del hotel, desconcertado. La puerta ha sido cerrada por dentro. Yo misma hablé con ella hace unos momentos, exclamé. La señora Grey tenía planeado cenar con nosotros. Evidentemente ha cambiado de opinión, concluyó tu padre asomándose por la ventana, una de las cuyas hojas estaba abierta. Debió salir por aquí, reflexionó echando un vistazo hacia afuera. Y por lo que veo, no le debe haber resultado muy fácil. Eso es estúpido. A Lucy no se le ocurriría salir por la ventana. Grité nerviosa. ¿Estás segura? Pues me temo que no hay ninguna otra explicación, querida. No puede ser. Miren, dije yo señalando hacia la cama para confirmar lo que decía. Estaba preparándose para bajar a cenar, entendido sobre la cama como dispuesto para ser usado, y hacía un vestido de noche. Yo conocía ese vestido. Lucy se había puesto un par de noches atrás. Me resultó extraño que hubiera decidido usarlo de nuevo. Era un modelo estupendo de seda gris. Lo que no recordaba era aquellos 2 botones azules pequeños y brillantes que ahora adornaban el escote. La señora Pinkerton ha desaparecido. De Sergio Aguirre.
La buscaron por todas partes, continuó la señora Pinkerton, pero no hallaron ni rastro de Lucy Gray. La policía interrogó a todos los que habíamos estado con ella en el hotel. Nadie la había visto ni había escuchado nada. Al parecer, yo era la última que había tenido contacto con Lucy antes de que desapareciera. Les conté todo, por supuesto. Les dije que después del día anterior ella no se sentía bien. Les dije que temía desaparecer. Les dije que se creía hechizada. Pensé que la policía se iba a reír en la cara, pero no, en lugar dijeron interesante. Supe que también interrogaron a la señorita Larden, pero no pude saber de qué se habló en esa entrevista. Al día siguiente ella ya se había marchado del hotel y no se volvió a mencionar su nombre. Confieso que sentí alivio, y si en verdad era una bruja y ahora venía por mí, no sabía qué pensar. La mañana en que regresamos a Oxford, hablamos con la policía. Nos dijeron que tenían dos hipótesis. La primera era que estaba huyendo de algo y había inventado lo del hechizo para disimular su huida. Según esta teoría, Lucy Gray era una simuladora, una de esas mujeres que fingen ser lo que no son con alguien con algún propósito oculto. La segunda era que se trataba de una mujer desequilibrada. En ese caso, tarde o temprano la encontrarían en otro lugar diciendo que había perdido la memoria o que era otra persona. Afirmaron que había casos así. Tu padre, lógicamente, se inclinaba por la segunda opción. No quería mencionártelo, me dijo, pero desde el comienzo sospeché que algo no andaba bien con tu amiga. Tenía un comportamiento demasiado extravagante para estar en su sano juicio. ¿No piensas así, querida? Una vez más me quedé sin argumentos para contradecir a tu padre. Me sentía muy confundida. Todo lo que me había contado Lucy sonaba tan verdadero, tan real, pero no podía ser cierto. Yo tenía que ser razonable, o iba a volverme loca. Entonces decidí punto y final al asunto y decirme, nadie desaparece por un hechizo. Y las brujas no existen, pero sí existen. La señora Pinkerton gritó levantándose de su sillón. Ahora lo sé, todo era cierto. Con su bastón apuntó hacia el muro de la casa vecina. Esa bruja hizo desaparecer a mi amiga. Ese trueno estalló sobre sus cabezas. La sala pareció estremecerse y se escucharon los póstigos de una ventana en el piso superior de la casa batirse con las ráfagas de viento. Las luces de la sala descendieron bruscamente y por un instante los dos permanecieron en penumbras. ¡Jesús! Exclamó Edmund, incorporándose a su sillón. No recuerdo una tormenta así, comenzó a decir, cuando la sala quedó completamente a oscuras. Edmund, tranquila, es solo un corte de luz por la tormenta. La electricidad regresará enseguida. Solo se escuchaba el bramido del bandaval y el rumor del agua que desbordaba las calles. ¡Madre! La señora Pinkerton ha desaparecido. Por Sergio Aguirre. Capítulo 11. En la oscuridad de la sala se oyó un sonido sordo, como si algo se hubiese derrumbado sobre la alfombra. ¡Madre! ¡Estoy aquí! Las luces de la sala se encendieron nuevamente. Edmund vio a su madre con la espalda apoyada contra la pared. Tenía los ojos muy abiertos y con las manos empuñaba su bastón. A sus pies, la alfombra, unos rollos de lienzo se habían caído del caballete. Debí tirarlos con el bastón. Vámonos, dijo Edmund. Llamaré al colegio de Alice para avisar que tal vez me desmonte. Sacó el celular y marcó el número del colegio. Sonaba ocupado. Abrígate bien, esto se está poniendo cada vez peor. Edmund miraba por la ventana con ansiedad. No sé si podré llegar a tiempo con esta tormenta. Tengo que preparar la ropa. La señora Pinkerton comenzó a moverse nerviosa. Buscar a Picasso. Su comida. Oh, ¿dónde está Picasso? ¿Por qué no habrá vuelto? ¡Picasso! Nos tenemos que ir ya. Edmund tomó su abrigo del perchero. Después volveré por Picasso. No, no dejaré a mi gordo hermoso aquí solo. Edmund miró a su madre. Estaba convencida de que iba a desaparecer. Él ya no disponía de tiempo para hacerla entrar en razones. Solo quedaba usar el sentido común, y el sentido común decía, nadie desaparece en el aire. Como quieras, yo tengo que ir ya mismo. Alice no puede quedarse sola esperándome con este tiempo. ¿Y qué hago yo entonces? Él se acercó a su madre, la tomó suavemente de los hombros y dijo con el tono más tranquilo que pudo. Te diré lo que vas a hacer. Vas a ir a tu dormitorio, armarás tu bolso con la ropa de dormir, te abrigarás, después prepararás un té y me esperarás sentada aquí, en ese sillón, con tu gato hermoso. En unos momentos estaré de regreso con Alice. Pero me gustaría que fueras razonable, madre, y entendieras que es lo mejor que podemos hacer dadas las circunstancias. ¿No lo crees así? La señora Pinkerton lo miró como si fuera a decirle algo, pero no pronunció palabra. Él continuó. Serán solo unos minutos.
Ella lo interrumpió. Lo entiendo perfectamente. Tienes que irte ahora. Y dirigiéndose hacia el pasillo que conducía a las habitaciones, la señora Pinkerton asintió. Prepararé el bolso y estaremos listos cuando regreses. Edmund abrió la puerta, el viento helado y la lluvia golpearon su rostro. Y en el instante que salía volvió a escuchar la voz de su madre. Hijo, por favor, date prisa. Bueno, ese fue el capítulo 11. Nos despediremos de la señora Pinkerton por cierto tiempo. Hasta Pascua, donde se estrenará los 4 últimos capítulos. Estoy emocionado. Hace tiempo que no los leo. Hace tiempo que no leo este libro. Ok, ya. Eso solo era un pequeño recordatorio. La señora Pinkerton ha desaparecido. Por Sergio Aguirre. Capítulo 12. Edmund salió de la casa atormentado por sus pensamientos. Era evidente que algo malo estaba pasando en la cabeza de su madre. ¿Había enfermado? ¿Por qué se sentía sola? ¿Acaso él no la había cuidado lo suficiente? ¿Habría sido un mal hijo? ¡Oh, Dios! Corrió hacia el auto bajo la lluvia. Apenas entretomó el celular y marcó nuevamente el número del colegio de Alice, otra vez ocupado. ¡Maldición!, masculló. Puso el auto en marcha. El colegio no quedaba muy lejos, pero estaba diluviando, y conducir en la ciudad bajo esa tormenta prometía ser una tarea infernal. Esa tarde, Alice notó 3 cosas extrañas en el comportamiento de su padre. La primera la advirtió mientras lo esperaba en el colegio. Él nunca había demorado en ir a buscarla, ni siquiera con tormenta. ¿Qué habría pasado? Alice se hallaba sentada en uno de los antiguos bancos de madera en el hall de entrada. Había quedado ella sola. Para no pensar en eso, subió el volumen de sus auriculares hasta que logró silenciar los sonidos de la tormenta. Estaba que no le hubiera sucedido nada malo a su papá. Minutos después, vio que la directora se acercaba a ella. ¡Alice! Se sacó los auriculares de un tirón y preguntó: ¿Qué pasa? Es tu padre. Está en la puerta. No podía comunicarse. Alice sonrió aliviada, tomó su mochila y corrió escaleras abajo. La segunda cosa extraña que Alice notó esa tarde sucedió después de subir al auto. Su papá la abrazó, cariñoso como siempre, y le preguntó cómo le había ido ese día en el colegio. Pero la expresión en su rostro no era la misma de todos los días. Esa tarde su papá tenía una mirada seria, distinta. Era miércoles y el miércoles venía de visitar a su abuela, y su abuela era difícil. Sin embargo, Alice notaba que esta vez algo más estaba sucediendo. ¿Vienes de la casa de la abuela?, preguntó. Edmund estaba a punto de responder cuando sonó su celular. Lo tomó. Era su esposa. Hola, Patricia. ¿Ya estás con Alice? Sí, me demoré un poco, pero ya está conmigo. Fue una tarde complicada. ¡Qué tormenta tan horrible! Patricia, tengo que decirte algo. Mi mamá se quedará a dormir en casa esta noche. Tal vez esté con nosotros unos días. Del otro lado de la niña se escuchó un silencio. Y después... ¿Cómo? Te lo explicaré más tarde. Necesito que prepares el cuarto. No, querido. Explícamelo ahora. Edmund inspiró profundamente, miró a Alice a través del espejo retrovisor y le pidió: Hija, ¿me harías el favor de colocarte los auriculares? Necesito hablar con tu madre un momento, en privado. Y para Alice esa fue la tercera cosa extraña de la tarde. Su papá nunca le había pedido que se pusiera los auriculares para hablar con su mamá. Algo estaba pasando. Alice le sonrió a través del espejo y presionó play. Y fue bajando el volumen hasta que pudo escuchar perfectamente lo que su papá decía al teléfono. No lo vas a creer. Mi mamá piensa que ha sido hechizada y que va a desaparecer. Después otro silencio. ¿Qué? Lo que oyes, hechizada. Según ella, la mujer que compró la casa de al lado es una bruja, y la que conoció hace 50 años. Dice que en aquella ocasión hizo desaparecer a una mujer en un hotel. ¿La vecina? ¿Una bruja? Sí, la vio ayer en la vereda. Dice que al principio no la reconoció. Se presentaron, tomaron el té y en un momento le dijo que iban a ser muy buenas amigas. Ahí fue cuando se dio cuenta que era la bruja que hizo desaparecer a aquella mujer. Vaya, dicen que las brujas se reconocen entre ellas. No estoy para bromas, Patricia. Tendrías que verla, está desesperada.
Lo siento, Edmund, pero no entiendo nada. ¿Por qué tu madre dice que va a desaparecer? Porque esa mujer del hotel le había dicho lo mismo, y con eso la hechizó. Según ella, esta bruja hace desaparecer diciendo esas palabras. Usted y yo vamos a ser amigas, o algo por el estilo. Pero Edmund, mucha gente dice esas palabras. Es cierto, pero la endiablada casualidad es que la vecina se llama igual que la bruja y también fuma con boquilla. Entonces, ¿no podría ser la misma? Imposible, yo la vi. Me la crucé la semana pasada y es una mujer joven, más joven que yo. ¿No puede ser la misma persona de hace 50 años? Creo que deberías hablar con su médico. Sí, hablaré con el doctor Serling. Lo que digo es que deberías hablar ahora. Está bien, querida, le hablaré. Ahora mismo. Nos veremos en casa. Edmund cortó y buscó en la agenda el número del doctor Serling. ¿Doctor Serling? Sí, él habla. Soy Edmund Pinkerton, el hijo de su paciente, la señora Pinkerton. Oh, sí. ¿Se encuentra ya bien? Me temo que no. Acabo de verla. Está muy alterada. Parece obsesionada con una mujer, una vecina que conoció ayer. Ajá. Sí, ella afirma que esa mujer es una bruja. ¿Una bruja? Se imaginará mi sorpresa. Mi madre nunca creyó en esas cosas, pero ahora dice que esa vecina la espía y que la escucha a través de las paredes. ¿A través de las paredes? Sí, y dice que está preparando para atacarla, que ayer la amenazó. ¿La amenazó? Sí, según ella, la amenazó diciéndole que serían muy buenas amigas. Mmm. Afirma que la va a hacer desaparecer. Oh. ¿Qué es eso, doctor? ¿Ha notado usted algo raro en ella última vez que la vio? ¿Por qué mi madre de la noche a la mañana dice estas cosas? Qué extraño. Me sorprende usted con lo que me cuenta. Este tipo de perturbaciones no aparece de un día para el otro. Estoy muy preocupado, doctor. No se desespere. Mañana la veré en la consulta. Si es necesario acudir a un especialista, lo haremos. Está bien, doctor. Pero, ¿desaparecer? No es posible que mi madre piense que va a desaparecer. ¿Que no es posible? Créame, señor Pinkerton. En el reinado de la mente todo es posible. Todo es posible. Doctor Serling, el celular estaba mudo. Se había quedado sin señal. Al llegar a la esquina, Edmund dobló para tomar la avenida que lo conducía a la casa de la señora Pinkerton. Se encontró con una larga fila de autos que esperaba para avanzar. Un embotellamiento. ¡Oh, no! Sí, al fin llegaron las Pascuas. Al fin llegó el especial de 4 capítulos de la señora Pinkerton. Desde diciembre estoy con este libro. Y sí, conoceremos el final y el destino de la señora Pinkerton. Mañana estaré subiendo el siguiente capítulo a la misma hora. Será un poco más corto. Tendré que hacer algo para hacerlo un poquito más largo. Pasado mañana también y el domingo por fin será el capítulo final. Estoy muy emocionado. ¿Se nota? No sé, parece que no. Bueno, ya. Chao. La señora Pinkerton ha desaparecido. Por Sergio Aguirre. Capítulo 13. La lluvia caía con furia sobre la columna de autos detenidos en Abingdon Road. El viento formaba fantasmas de agua que corrían a lo largo de las calles y se arremolinaban en torno a las fachadas de los edificios. Llevaban ahí más de 20 minutos y apenas habían logrado avanzar unas pocas cuadras. Adentro del auto, Edmund consultaba su reloj a cada rato. En el asiento de atrás, Alice había sacado su tableta de la mochila e intentaba concentrarse sin suerte. Después de escuchar todo lo que su padre había contado por el teléfono, en la cabeza de Alice, las preguntas se movían en todas las direcciones. ¿Qué pasaba con su abuela? ¿Estaba enferma? Su papá también había hablado con un médico. ¿Había una enfermedad que hacía creer en brujas? ¿Qué había dicho el médico? Su abuela siempre habría sido odiosa, pero no era ninguna tonta. Si decía que la vecina era una bruja, lo decía por algo. Necesitaba saber. En la pantalla finalmente apareció la página de inicio de Google. ¡Me conecté!, exclamó Alice. ¡Qué bueno! Así no te aburres. Yo le hablaré a la abuela para avisarle que nos demoraremos un poco. Edmund marcó el número de la casa de la señora Pinkerton. Llamó 1, 2, 3, 4 veces. Alguien atendió. Madre, soy Edmund.
Hola, ¿me escuchas? Soy Edmund. Llamo para decirle que vamos en camino. Pronto estaremos allí. Hola. ¿Puedes oírme? Madre, habla por favor. Edmund, sácame de aquí. Ya estamos cerca. Vamos a buscarte. No. ¿Qué pasa? Madre, ¿qué pasa? Oh, hijo, nunca dejará de llover en Cornwall. La voz de la señora Pinkerton parecía alejarse y retornar con el silbido que produce los radios antiguas y se mezclaba con el sonido de la lluvia. Después escuchó un grito. ¿Su madre estaba gritando? La comunicación se cortó. Edmund permaneció un instante con el teléfono en la mano. En el auto solo se oía el ruido del agua golpeando los vidrios y el movimiento mecánico irregular de los limpiaparabrisas. Mientras tanto, Alice ya había escrito 3 palabras en el buscador. Bruja, amiga, desaparecer. Sí, en unos minutos estaremos llegando a el penúltimo capítulo. Oh, por Dios. No puedo creerlo. 4 meses para esto. Bueno, ya. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 y ya. La señora Pinkerton ha desaparecido. Por Sergio Aguirre. Capítulo 14. El primer sitio que apareció en la lista fue wikipedia.com y la página a la que remetía mostraba: la bruja Metzkula, el orgullo, sé una bruja. Son llamadas así porque provienen de los profundos bosques de Metzkula, en el oriente de Lituania. A diferencia de todas las demás, la bruja Metzkula no posee en su cuerpo marca visible de ser bruja, ningún tipo de deformidad o de que demuestre esta condición. Su única marca es su hermosura. Por este motivo es odiada por el resto de las brujas, y para el común de la gente es muy difícil descubrir. Se estima que viven alrededor de 200 años, y no envejecen hasta el momento de morir. Su eterna juventud las obliga a mudarse de región varias veces en su vida para no despertar sospechas y evitar ser identificadas. Las brujas de Mezcula se distinguen porque son poderosas, bellas e ingeniosas, pero esconden una gran debilidad. Pueden ser destruidas muy fácilmente. Para las brujas Metzkula, el amarillo es un color mortal, y el simple contacto con una prenda de este color es suficiente para acabar con ellas al instante. Se afirma que no hay nada más horrible que el espectáculo de ver consumirse a una bruja de Metzkula cuando su cuerpo es tocado por un tejido amarillo. Por eso, para ellas, no ser descubiertas es una cuestión de vida o muerte. El principal rasgo de las brujas Metzkula es su vanidad. Así como los vampiros necesitan sangre para alimentarse, ellas necesitan ser admiradas por lo que son, seres extraordinarios. Y durante toda su existencia buscan ocupar posiciones de fama, poder o prestigio para poder sentirse satisfechas. Se consideran superiores a la común de las brujas, a las que desprecian por ser consideradas meras hechiceras resentidas dedicadas a asustar niños y hacer pócimas y otros asuntos menores. El espejo del orgullo. La gran amenaza para las brujas Metzkula son las mujeres muy orgullosas. Son sus peores enemigas, porque ellas tienen el don de descubrirlas con solo mirarlas a los ojos. Y es tal el odio que se sienten estas brujas por las mujeres orgullosas que su placer consiste en hacerlas desaparecer en su propio orgullo. El hechizo de las brujas Metzkula se ejecuta en 3 pasos: encantamiento, hechizo y transformación. Encantamiento. Cuando la bruja percibe o sospecha que ha sido detectada por una de estas mujeres, no pierde el tiempo, tiene que atraerla, encantarla y hacerla hablar. Como sus víctimas siempre son mujeres vanidosas, la bruja no demora en escuchar de que siempre están orgullosas. Hechizo. Al finalizar el encuentro, la bruja pronunciará su hechizo. Es un hechizo de palabras y lo dirá escondido en una frase amable, afectuosa, que anuncie amistad
o unión con la víctima. Esas palabras, como un veneno, se apoderan de la pobre mujer, que a partir de ese momento no podrá sacarse a la bruja de la cabeza. Es un hechizo ingenioso, pues puede decirse frente a los testigos en una fiesta, por ejemplo, como se supone sucedió en el caso del embrujamiento de Lady Margaret Leighton. Es común que la mujer hechizada sufra fatiga, cambios de humor, alucinaciones y se observa casi siempre un notorio descuido personal. No se higieniza adecuadamente, no se peina, no se cambia de ropa. Esta etapa se prolonga entre 1 y 2 días. Mientras tanto, la bruja elegirá en qué ser un objeto convertida a su víctima. Esta tendrá que reunir dos condiciones. Debe ser algo que la víctima se sienta orgullosa. Debe haber tenido contacto con el cuerpo de la mujer en los 3 días anteriores a la transformación. Transformación. Hay muchos tiempos de transformaciones. En cada caso, la bruja decide cómo la realizará. Después del hechizo pasa el tiempo y es necesario. La bruja espera a que la víctima se encuentre sola para llevar a cabo la transformación. El proceso demora varios minutos, durante los cuales la vanidosa mujer nota que sus formas comienzan a cambiar, sus momentos pavorosos. Puede que en esos momentos la víctima se ve en lo que está convirtiéndose, y como será por el resto de su existencia. En la creencia popular, la bruja Metzkula hace desaparecer a las mujeres vanidosas. Esto se debe a que la mayoría de embrujos Metzkula se confunden con simples desapariciones. Sin embargo, se conocen 3 casos de transformaciones. Wanda Landowska, 1746. Landowska desapareció la noche del 17 de julio de 1746 en la ciudad de Krabosia. Pertenecía a la nobleza polaca y era una amante de las joyas. Todas las noches dormía con un collar de perlas y las pendientes puestos. Por las dudas, despertarse con la casa en llamas y hubiese que salir deprisa. Después de una jornada entera de entrevistar niñeras para su hijo, Lucas de 5 años, la señora Landowska se retiró a dormir, extenuada, según la servidumbre. Al día siguiente, permaneció en su cuarto durante todo el día. Cuando la fueron a llamar a la hora de la cena, la señora Oska había desaparecido. No fue sino hasta 3 años después, cuando su marido acomodaba las joyas de la familia, que volvió a ver a su esposa perdida. La encontró en un cama feo de ágata y oro. Solo se veía su cabeza de perfil inmóvil y con el cuello desnudo. Se cree que la bruja Metzkula se hallaba entre las postulantes a niñera. Desafortunadamente, la señora la había descubierto. La cocinera de los Romanov, 1894. Este caso se pudo conocer por la confesión de la propia bruja, bajo la amenaza de los soldados bolcheviques de echarle su manto amarillo encima. Admitió haber hechizado a Olga Petrova, la jefa de los cocineros de los Romanov, durante la boda de Nicolás II en Rusia 1984. Olga Petrova se considera la mejor cocinera de Europa y tenía su reputación bien ganada. Los banquetes del Palacio Romanov eran célebres. La fama de su pastel real, también conocido como imperial ruso, había traspasado las fronteras de Rusia, pero nadie más que ella lo sabía hacer. Era su invento y su secreto. La familia real tenía una alta estima por sus servicios, y solo por eso le toleraba su vanidad y su temperamento. Cuando entraba a la cocina del palacio, todo el personal parecía dejar de respirar, del miedo que infundía, y es conocida la anécdota de cuando uno de los cocineros le hizo comer un cerdo entero porque, según ella, el color que tenía al salir del horno no era el correcto. La bruja formaba parte del cuerpo de las doncellas de Alejandra, la futura zarina, y a poco de llegar al palacio antes de la boda tuvo un encuentro con Olga Petrova. Sucedió en la cocina una noche que bajó por agua caliente. Apenas se miraron, la bruja supo lo que tenía que hacer. Durante el encantamiento, Olga Petrova le contó su secreto más preciado, la receta del pastel real, y con eso selló su destino. 2 días después, la bruja la convirtió en el misterioso y exquisito pastel que le había hecho famosa en todo el continente.
La sirvieron en 30 bandejas a la hora de postres en la boda del zar. Dicen que Nicolás II la hizo llamar para felicitarla, pero Olga Petrova nunca se presentó. Acababan de comérsela. Lady Margaret Lytton. El caso de la horrenda transformación de Lady Margaret Lytton en 1948 en Inglaterra es el único del que existen registros fotográficos, aunque solo es posible acceder a unos de ellos. Lady Lytton era conocida por ser una de las primeras amazonas profesionales de Inglaterra. Practicaba la equitación desde niña y en su establo tenía 4 ejemplares de caballos, todos únicos, que ella misma había comprado en distintas partes del mundo. Se enorgullecía de uno en particular, Yasub, que había hecho traer de Arabia. También era conocida por su carácter endemoniado y sus arranques de ira cuando perdía una competición o las cosas no salían como ella quería. Para festejar su cumpleaños, Lady Lytton y su marido ofrecieron una fiesta en los jardines de su mansión de Southampton el 23 de agosto de 1948. La lista de invitados era muy selecta, solo gente de la nobleza y personalidades de la época. Esa fue una espléndida noche de verano y no se recuerda que hubiera sucedido nada extraño durante la velada. Al día siguiente, Lady Lytton se quejaba de dolores musculares. En un momento comenzaba a gritar y a dar órdenes a todo el mundo, y al siguiente se encerraba en su cuarto a llorar. Todos en la mansión estaban acostumbrados a la persona de Lady Lytton, pero percibieron que ese día algo diferente ocurría con la señora. Dicen los testigos que esa madrugada la escuchaban vociferar: «¡No quiero que sea mi amiga!». Cuando la doncella fue a llevarle el desayuno a la mañana siguiente, Lady Lytton no estaba en su habitación. Casi al mismo tiempo de la casa se escucharon los ruidos de una agitación en el establo, relinchos, gritos, el sonido de maderas al romperse y después el galope espantado de 3 caballos. Todos corrieron hacia allí para ver qué pasaba. Algunos testigos afirman que Yasub, el caballo árabe, ahora tenía cabeza de mujer. Otros dicen que no, que la cabeza había cambiado, pero no era humana ni de caballo. Pero todos coincidieron en que las crines rubias y sedosas eran idénticos a la cabellera de Lady Margaret. El animal estaba aterrorizado. «Llegamos», dijo Edmund. El coche se detuvo frente a la casa de la señora Pinkerton. La señora Pinkerton ha desaparecido. Por Sergio Aguirre. Capítulo 15. Espérame aquí, Alice. Enseguida regreso con la abuela, le dijo su papá antes de salir del auto. ¿Puedo bajar? No, tengo que ir al baño, mintió Alice. Edmund suspiró. Está bien, pero abrígate, hace frío. Había dejado de llover. En la calle, los faroles ya estaban encendidos y reflejaban su luz sobre el pavimento mojado. La tarde llegaba a su fin. Alice siguió a su papá por el pequeño jardín hasta la entrada de la casa. Edmund llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar. Alice miró con disimulo hacia las casas vecinas. Se preguntaba cuál de las dos sería la de la bruja. Ambas estaban completamente a oscuras. Ahora su papá golpeaba la puerta con las manos. Comenzaba a impacientarse. «Pensé que estaría lista», murmuró sacando un llavero de su bolsillo. Después de buscar la llave, la introdujo en la cerradura y abrió la puerta. En la sala no había nadie. Edmund se precipitó al interior mirando hacia todos lados hasta que reparó en el bastón de la señora Pinkerton. Se hallaba reclinado sobre uno de los posabrazos del sillón en el que su madre había estado sentada esa tarde. Lo observó un instante, después hizo un gesto, como si quisiera sacarse un pensamiento de la cabeza. Debe de haberse quedado dormida mientras nos esperaba, y fue al pasillo que conducía hacia los cuartos de la planta baja, llamándola. «¡Madre! ¡Madre! ¡Ya llegamos!». Mientras tanto, Alice no paraba de pensar. Si le decía a su padre lo que había leído en el internet, él sabría que ella había escuchado sus conversaciones. Pero, ¿y si la abuela no aparecía? No, eso no podía ser. Seguro estaba dormida como decía su papá. Iba a desaparecer en cualquier momento. Dio unos pasos observando los muebles, las paredes repletas de cuadros
la chimenea, las lámparas encendidas. Notó un cuadro que se hallaba en el suelo, apoyado contra la pared, y el viejo teléfono de la casa, descolgado. Su papá había hablado por el teléfono con la abuela desde el auto. Recordaba su cara de preocupación cuando la llamada terminó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué su abuela no había colgado el teléfono? Escuchó cómo se abría la puerta de una habitación y la voz de su papá. ¡Madre! Decidió ayudarlo a buscar a la abuela. Fue a la cocina, no había nadie, pero sobre la mesa vio un servicio de té. La taza estaba vacía. Tocó la tetera, estaba tibia. Otra vez escuchó la voz de su papá, ahora desde el fondo de la casa. ¡Madre! Alice se quedó en la cocina. Seguramente allí había muchas cosas que la abuela había tocado. Vio sobre la mesa al lado de la cafetera un budín. ¿Lo habría hecho la abuela? Se acercó para mirarlo de cerca. Parecía igual que todos los budines. ¿Estaba esperando a ver a la abuela convertida por la bruja? ¿Eso quería ver? No, no quería ver eso. Su padre se asomó por la puerta de la cocina. Alice lo notó nervioso. ¿No tenías que ir al baño? Sí, papá, ahora. Por alguna razón tu abuela decidió subir a la planta alta. Edmund se dirigió a la escalera. Eso era raro. Alice sabía que la abuela hacía años que no subía las escaleras. No quería pensar en las cosas que podría hacerle las brujas Metzkula a sus víctimas. Fue al baño. En ese baño todo era blanco. Alice abrió el grifo del lavatorio y dejó correr el agua. A través del espejo vio que la cortina de la bañera estaba cerrada y no dejaba ver del otro lado. Se habría fijado su papá detrás de la cortina, se paró frente a la ducha, tomó aire. Había escuchado acerca de gente que tenía accidentes en los baños. Con cuidado, Alice extendió el brazo y corrió la cortina. Vio la ducha, un estante con elementos de tocador y un banquito de plástico. Nunca había visto un banquito en una ducha. La abuela se bañaba sentada en un banquito. Cerró el grifo y entonces, cuando abrió la puerta para salir, divisó una gran cosa negra que cruzaba el pasillo. ¿El gatito Picasso? ¡El gato! Tenía que saber dónde estaba la abuela. Picasso nunca se separaba de ella. Cuando Alice salió del baño, encontró el pasillo desierto. Pensó que el gato había entrado al dormitorio de la abuela y fue hacia allí. Mientras tanto, oía a su padre abrir y cerrar las puertas en el piso de arriba. En el dormitorio, lo primero que vio fue la cama tendida y sobre la cama un bolso. En una silla había un piloto y en el piso dos botas de goma para lluvia. Arriba del resplandor de la cama se hallaba colgado uno de los paisajes de la abuela. La abuela solo pintaba paisajes, a ella no le gustaban, pero le llamaban la atención que tuvieran títulos. Se acercó para leer el de ese cuadro, Atardecer en Dorset. Su papá decía que la abuela estaba muy orgullosa de sus cuadros. En ese momento oyó un ruido suave en algún lugar detrás de ella. Alice se dio vuelta rápidamente y preguntó: «Abuela, ¿estás ahí?» Volvió a escuchar ese ruido. Provenía de la habitación, pero no sabía de dónde. Entonces advirtió que algo salía de abajo de la cama y se escabullía por la puerta abierta. ¿Picasso? Alice salió al pasillo y lo vio. Era él. Detrás de él solo pudo ver el movimiento sinuoso de la cola. ¡Picasso! El gato entró rápidamente a la sala. Parecía asustado. Ella lo siguió. Otra vez, solo alcanzó a ver la cola del gato, que ahora se escondía debajo de un armario. Era el armario en el que su abuela guardaba los pinceles y sus cosas de pintura, en un extremo de la sala. «Menino, ven». Alice lo llamó, pero el gato permaneció escondido. Su padre estaba bajando las escaleras. Por la expresión de su rostro, a Alice no le hizo falta preguntar. Su abuela tampoco estaba en la planta alta. «Y no veo al gato en ninguna parte», murmuraba su padre. «Se escondió allí». Alice señaló hacia el armario. «No sé por qué se esconde. Tu abuela dice que no le gusto», respondió su papá con rabia y se aproximó unos pasos hacia el armario. Y aunque Picasso estaba fuera de su vista, le gritó: «¿Y tú? ¿No viste dónde fue mi mamá, gato sarnoso?» Su papá estaba perdiendo el control. «Lo vas a asustar», Alice lo defendió. Edmund hizo un gesto de impotencia y se desplomó en un sillón. Se sacó los anteojos y se pasó la mano por la frente. Alice nunca había visto a su padre así, totalmente desconcertado. Se preguntó si era el momento de decirle lo que había leído en el auto. ¿Iba a creer la historia de las brujas Metzkula? No, su papá no creía en esas cosas. ¿Y ella creía? Si la abuela no estaba en ninguna parte, entonces Picasso siempre se había dejado tocar por ella. ¿Por qué ahora huía? ¿Por qué no se dejaba ver? Alice se acercó cautelosamente al armario.
Ven aquí, menino, lo llamó otra vez. El animal se removía en la oscuridad. Alice apoyó sus manos sobre el suelo, se recostó en la alfombra y comenzó a inclinar la cabeza para mirarlo. En ese instante se acordó de la cabeza de Lady Layton, que no era humana ni de caballo. De un salto se incorporó y se alejó unos pasos. ¿Qué estaba haciendo? Se quedó parada, incapaz de moverse. Su papá en el sillón aún no se había puesto los anteojos, pero parecía mirar fijamente al bastón de la abuela. Y de pronto el gato salió del escondite, atravesó rápidamente la sala para sentarse en el suelo, a un costado del sillón de la señora Pinkerton. Alice lo observó. Era el mismo Picasso que había visto siempre. Nada anormal. Negro, peludo, con cara de pocos amigos. Y no pudo evitar preguntarle, ¿dónde está la abuela? Edmund, que ahora se tomaba la cabeza entre las manos, creyó que la pregunta era para él. Ella debe de haber salido un momento. Es lo único que... Se le quebró la voz. A Alice le pareció que su papá iba a largarse a llorar y al verlo sintió que ella también iba a llorar. Pero no quería. Tenía que hacer algo. Decir algo. Papá, ¿por qué ese cuadro está en el suelo? Tu abuela lo bajó ayer. Lo bajó ayer, reflexionó Alice. Su abuela lo había tocado. Se inclinó para leer el título y lo leyó en voz alta. Tormenta en Cornwall. Edmund giró la cabeza en dirección al cuadro. Oh, hijo, ¿nunca dejará de llover en Cornwall? Le había dicho su madre por teléfono. Edmund conocía ese cuadro desde que era niño. La señora Pinkerton estaba orgullosa de la fotografía que había tomado durante aquella tormenta en Cornwall y que después había pintado con tanto realismo, al instante en que un relámpago cruza el cielo de noche. Con su luz blanca ilumina un viejo granero al costado de un camino. Se ven las oscuras siluetas de los árboles torcidas por el viento. Se ve el granero, el cielo borrascoso, el camino. En el medio del camino hay una figura. ¿Qué es eso ahí? Edmund no recordaba haber visto antes una figura en ese lugar. Allí nunca hubo una figura. Se levantó del sillón y se acercó al cuadro. Lo tomó con las dos manos y sin dejar de observarlo lo acercó a una de las lámparas. Se colocó los anteojos y miró. Era una figura humana, una mujer. Corría por el medio del camino con los brazos extendidos como si quisiera escapar de allí, o como si pidiera auxilio. Entonces Edmund reconoció el cabello blanco, el viejo salto de cama, la misma expresión desesperada que le había visto esa tarde. ¿Qué estás mirando, papá? Preguntó Alice, acercándose. Edmund sintió que las piernas le fallaban. Lo que estaba viendo no podía ser. El horror y el pincel le habían desfigurado el rostro, pero ¡era su madre! Sola en esa tormenta adentro del cuadro, y un grito que no iba a terminar jamás. ¡Oh, Edmund! ¡Sácame de aquí!